suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. ¡Hey! ¿Qué pasa, panda? Estamos aquí en Reviento Regun Digital Combat Simulator y estamos con un F-18 del ala 12, ¿vale? Un skin español. Y hoy vamos a hablar sobre el taxi y el despegue, ¿vale? Va a ser bastante fácil. Bueno, lo primero que hay que hacer, una vez hayamos arrancado el avión y todas las cosas, va a ser, pues bueno, configurar las pantallas. Por protocolo, por el manual, el F-18 siempre va a llevar el head-up display, generalmente a la izquierda, para tener un backup del head-up display, por si acaso lo perdiéramos, tener toda la información concentrada ahí. Y sería una manera de tener tanto la información de motor como de vuelo junta, ¿vale? En el caso del despegue. Luego, en teoría, el manual, o lo que os dice aquí el DCS, es que de la segunda pantalla que llevéis los mandos de vuelo. A mí personalmente me gusta más llevar otra información, que va a ser la de el ADI, y lo pongo en inercial. Vale, si lo dejamos en standby, esto no se va a rotar como si fuera un horizonte artificial, pero si lo ponemos en inercial, sí rota, ¿vale? Ya funciona como un horizonte artificial. Entonces, en el caso del despegue, si fuera nocturno, pues fijaos aquí lo fácil que se ve ahí en verde, ¿no? Y luego aquí no me gusta la vista del mapa, así que la quito. No me gusta porque apenas puedo ver la información, entonces la quito, pero eso ya es preferencia vuestra. Vale, fijaros en el avión ahora mismo. Vale, habéis visto que los estabilizadores horizontales están planos, paralelos al suelo, y los verticales, lo que es la superficie móvil, está también paralela a la superficie fija, ¿no? Entonces, bueno, el avión, según la configuración que tenga, va a tener las superficies de una manera u otra para el despegue. En el caso de lo que pongamos en half o en full, los flaps, fijaros, se bajan los flaps y los estabilizadores se meten hacia adentro. ¿Para qué se meten hacia adentro? Para hacer, por así decirlo, oposición de fuerzas y asegurarte que por aerodinámica estás volando más centrado, ¿vale? Es una manera de intentar ir aún más centrado en línea recta. Y en full, pues fijemos que no cambia, ¿ok? Antes del despegue, lo podemos hacer en el taxi, o sea, la idea de despegar es siempre en half, ¿vale? En full es para aterrizar. Antes de despegar lo podemos hacer ahora o entrando en cabecera o donde sea. Hay que pulsar este botón, ¿vale? Rudder Trim. Recordar, fijaros, las superficies están ahí quietas. Entonces yo lo pulso. Y fijaros que es bastante rápido, ¿vale? Yo creo que la vida real es más lento. Pero la superficie se ha puesto trimada hacia arriba. Ahí lo veis. Eso es para ayudarnos en el despegue. Yo por mi experiencia de otros F-18, con ese trimado casi debería despegar, pero el DCS necesita un poco de palanca atrás, ¿vale? Así hacia atrás un poquito para ayudarle. Así que no nos vamos a liar más. Hay un par de teclas, bueno, una tecla realmente. En el caso de que el no se puede steering no estuviera seleccionado, como es el caso ahora mismo, lo podemos seleccionar con su propia tecla de CJ. Ahí la tenéis, ¿vale? Y si esa tecla la volvemos a pulsar, fijaos que sale y la dejamos pulsada. Fijaos que sale high, eso es la ganancia de giro. Hay que mantenerla pulsada para tener esa ganancia de giro. Ahora no estoy en ninguna línea típica de taxi, pero bueno, me iré. Si tuviese que irme muy a la derecha porque tuviese un muro enfrente, tendría que usar un high para girar mucho. Eso casi me permite los 90 grados de la rueda, ¿vale? Visualmente, en DCS, fijaros, ahí se mueve un poquito y cuando le pulso se mueve más, ¿vale? Con lo cual funciona. Ahí veis el efecto de pulsada de botón. Entonces, a la hora de hacer taxi, tan simple como siempre, nos aseguramos de tener el parking brake quitado, ¿vale? A ver, esto sería puesto, ¿vale? Cuando está tirado, si yo hago clic izquierdo, se suelta y ya estaría quitado el parking brake. Pero de todas maneras, vamos a ponerlo, ¿vale? Vale, y fijaros que si yo ahora meto potencia con el parking puesto, me sale una alerta de parking brake, ¿vale? Me lo va a recordar. Y el máster se activa, y aparte del pitido, ¿vale? Lo quitamos. Y vamos a... Primero voy a hacer el viraje sin usar la alta ganancia, así que meto potencia. Y le pulso el motor, o sea, pulso pedal máximo a la derecha. Eso no estoy con pedal, no estoy frenando. Fijaos que gira, pero gira bastante poco. Ahora le pulso la ganancia y fijaos que hago un giro bastante bueno, casi en el sitio. Entonces, bueno, va a ser bastante útil ese botón casi siempre a la hora de girar. Así que apuntároslo como must to have en el JS, porque aparte te activa y te desactiva el... Bueno, te activa el no sé cuál steering y la alta ganancia.
Luego para desactivar el no se huele steering, que veis que también lo puedo desactivar, y ahora ya los pedales, por mucho que los mueva, no hacen nada, ¿vale? Pues, bueno, ahí se me ha desconectado los pedales, pero están funcionando. Pues eso se hace con el pal de switch, también en el JOTAS, ¿vale? Recordad, no os estoy hablando de torre, nunca en mis tutoriales os hablo de procedimientos de torre, eso depende de vuestros escuadrones virtuales. Ya tengo un vídeo genérico de cómo se despega siguiendo procedimientos de torre y demás en DCS, así que seguirlo, aunque es con el Mirage. Entonces, bueno, normal sería pararse aquí antes de entrar en pista, echar un ojo, hablar con torre, decirle si nos deja, si no, si tal, si cual, comprobar que tenemos está trimado esto. Podemos comprobar los mandos de vuelo, el trimado, también aquí en el menú de mandos de vuelo. Y ver aquí que los estabilizadores están 12 grados arriba, el rudder está en 30 grados cada uno hacia adentro y los alerones 30 grados hacia abajo porque están en modo flap, igual que los TEF y los LEF, ¿vale? Y yo si ahora la veo hacia la izquierda, porque dije sube, se modifica un poco todo, ¿vale? Entonces, bueno, no os voy a andar hablando de hacer pruebas, ¿vale? Porque como esto todavía es una alfa o ni eso, ¿vale? Vamos a dejarlo en como está. Bueno, usamos la ganancia para alinearnos bien. Y como todos los despegues, aquí pues lo que más se trata es de alinearse bien con la pista. Esta pista es muy estrechita, como podéis ver. Así que bueno, vamos a un poquito más de potencia. Y ahí ya podemos incluso soltar esto, pero eso lo cerraremos. El no se huele steering no se va a quitar automáticamente cuando superes una cierta velocidad. Entonces puedes decidir mantenerlo o ser tú quien manualmente lo quite. Hombre, os recomiendo quitarlo cuando ya llevéis una velocidad de unos 70-80 nudos, ya quitarlo para poder usar los pedales para compensación aerodinámica y aseguraros de no andar haciendo derrapes por pista, ¿vale? Va a ser mucho más productivo. Entonces, nos ponemos las vistas que nos gusten, ¿vale? Incluso podríais dejar aquí esto y poner aquí la vista de que me gusta a mí, ¿vale? Esto ya depende de vuestra preferencia un poco, pero aquí abajo como que se me pierde la información, ¿vale? La veo muy abajo, porque vamos a estar aquí, en esta va a ser nuestra visión. Así que aquí vamos a dejar la información de navegación, o como queráis vosotros, recordad, ¿vale? Esto depende de vuestro escuadrón un poquito también. Y de lo que pensemos que es seguridad o no seguridad. A mí me gusta más con el ADI porque así el inercial. Y fijaos que aquí tenemos la bola, por así decirlo, ¿no? Si se va a la izquierda, a la derecha, donde se nos va el avión. Comprobamos que tenemos los flags abajo, half, no sé. Podríamos probar un poquito los movimientos para asegurarnos que está conectado al mando, que no hemos perdido pedales, cosas raras, ¿vale? Y ya estaría. Ahora, pues bueno, podéis hacer como queráis. Directamente meter por combustión o meter 100% de motor, depende de vuestro peso, como queráis. O pulsar pedales, meter 80, soltar pedales y meter más palanca. Vale, eso como queráis. A mí me gusta simplemente meter pedales ahora mismo, freno, ¡pam! Meto potencia y cuando está sobre los 100 que ya está, no me deja. Ahí está, 85, 90. Ahí que no me deja, ya lo suelto. Y ya que le meto por combustión. Y aquí hay un caution de algo del asiento. Pues rápidamente lo ponemos en safe, ¿vale? Y bueno, quitamos el no sé el pad steering. Y a los 140 empezamos a tirar un poquito. Suavecito, ¿vale? Suavecito. Y ya veis que, bueno, él solo se va al aire tirando un poquito sobre tal. Le damos a la G para subir el tren. Y los flaps también hay que subirlos, ponerlos en auto para que se gestionen acorde a la velocidad, más o menos rápido, ¿vale? Y ya podríamos, pues lo típico, velocidad de 300 nudos, 300 y algo, ya quitar por combustión y meter potencia militar. Y ya pues seguir nuestra ruta. Vale, pues una vez que estamos aquí, ya bajamos la potencia, bueno, pues a la potencia necesaria y configuramos nuestras pantallas a lo que necesitemos. Vale, el radar y pues, yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Y ya nos iríamos a hacer nuestra navegación tranquilamente y lo que tocara. Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado el tutorial. Ha sido bastante simple, no creo que hayáis aprendido mucho, pero de todo se aprende. Ahora hay que practicarlo todo y hay que hacerlo todo. Es un tutorial básico porque esto es una alfa. En el día que este módulo del F-18 esté más avanzado y ya se le vea más estable, porque ahora mismo el modelo de vuelo tienen que tocarlo, hablaremos de más cosas, ¿vale? Intentaré ser más detallista. Así que bueno, como siempre digo, suscribirse, darle a like, dejar vuestros comentarios debajo y ser felices. Un saludo, chao.
No olvides suscribirte, darle a like y revisar mis últimos vídeos. Subscribe, give me a thumbs up and check my other videos.